Primero voy a decir Chodesh Tov a cada uno de ustedes, de nosotros. Estamos Chodesh Shvat, entró un mes maravilloso, el mes de Iskashrus, el mes que tiene que ver con nuestro Rebbe, Yud Shvat, Yud Aleph Shvat, Chof Bei Shvat, fallecimiento del Rebbe anterior, el día que el Rebbe asumió su liderazgo, y el día del Batile Ganía Joti Kala, donde el Rebbe dijo el famoso Ma'amar, el Ma'amar de nuestra generación, que habla sobre nuestro mundo, el jardín de Dios, que nuestra tarea es hacer de este mundo la morada para Hashem, preparar el mundo para la era de Mashiach, y eso es lo que el Rebbe nos enseñó en todos los más que 40 años, que estando con nosotros físicamente y sigue adelante, como dice el Tanya, que el Tzadik sigue estando, sigue dando su luz, su fuerza, su energía, sus enseñanzas, y el Zaroba Haim, Huba Haim, cuando nosotros seguimos sus pasos, Él vive con nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros, en todo el mundo, como estamos viendo también. Chof Bei Shvat, este mes también, el Yortzeit de la Rebbetzin, Hayamushka, así que se juntan muchas energías positivas en este mes, energías de Iskashrus, energías de pertenecer al gran árbol. Justamente el mes que tenemos en el centro de ese mes, el Rosh Hashanah de los árboles, entender que somos todos partes de ese gran árbol. El árbol que plantó el Rebbe en nuestra generación, somos todos ramas y hojas y frutas y semillas, y cada fruta tiene semillas y cada semilla puede generar otras frutas y árboles hasta el fin de las generaciones. Y esto es justamente el Adam Etz Hasadeh, el hombre, ser como un árbol del campo que puede traer y hacer y generar miles y miles de generaciones y de personas que sigan en estos pasos tan bellos y vivos y reales de las enseñanzas del Rebbe. Justamente la parashá de esta semana, Parashat Bo, que vamos a hablar ahora, habla sobre temas de educación. Habla sobre el tema de cómo una generación piensa en la otra generación, uno de los puntos más centrales de las enseñanzas del Rebbe. Como sabemos que el Rebbe dedicó toda su existencia, vida y energía en el tema de la educación, desde que el Rebbe llegó a Estados Unidos, se fundó, como sabemos, a través del Rebbe anterior, y el Rebbe lo manejó, el Merkaz Linyane Chinuch, que es el centro de educación de Chabad a nivel mundial, que todas las escuelas, también nuestras escuelas acá en Argentina, en todos los países del mundo, son todo ramas del Merkaz Linyane Chinuch. El Rebbe, todo Fabrengens, no paró de hablar de la importancia de la educación, cuántas miles de cartas del Rebbe, sijot del Rebbe, enseñanzas, hasta que el Rebbe mismo fue el mejor ejemplo de educar. Como el Rebbe mismo dedicó tanto tiempo para hablar directamente a los niños, donde encontramos un tzadik, un líder de ese nivel, que él mismo dedicaba de su tiempo para hablar con niños, enseñarlos, educarlos. El Rebbe hablaba sijot, bailaba, repartía el dinero de acá, etc. El involucrarse en detalles en el tema de Chinuch. Uno de los mifzoim del Rebbe, Mifzah Chinuch, que es el mifzah de justamente educarnos, como Rebbe siempre agregaba, educarnos a nosotros mismos y educar al otro. Y otra cosa que Rebbe hablaba siempre, que educación no es solamente con niños chiquitos en edad, sino también existe la educación de personas grandes, que son chiquitos en otros temas. Como Rebbe tenía esa frase, que la vida del Yehudí no pasa por el pasaporte. Podés tener 70 años y te necesitas justamente empezar de nuevo con el tema de educación en distintos temas emocionales, morales, de inteligencia, de sabiduría, de Torah y mitzvot, cada uno en el lugar donde tiene que crecer. Dicho eso, Parashat Bo, una parashá impresionante, justamente muy central en la historia de nuestro pueblo. Es la historia de Parashat Bo, habla del nacimiento de nuestro pueblo. En Parashat Bo nació Am Israel como un pueblo.
¿Qué pasa en Parashat Bo? Justamente están las últimas plagas que Akadosh Baruj Hu manda a Egipto, y ahí es donde Moshe Rabbeinu le avisa a Faraón que se terminó la fiesta, vamos saliendo de Mitzrayim, y se cumple. Y en esta parashá tenemos los mitzvot de Korban Pesach, cómo hacer el Pesach, el Korban Pesach, los matzot, etcétera, etcétera, y donde Moshe Rabbeinu habla no solamente para ahora, sino para todas las generaciones. Cómo el Yehudí se libera de Mitzrayim, cómo el Yehudí festeja el Pesach en todas las épocas, diciéndonos que nosotros, el ejército de Dios, salimos de Egipto y salimos libres y nos liberamos para siempre. Y esto es Parashat Bo. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos en esta parashá, algo increíble, es un tema interesante, que desde que el Am Israel nació, todavía están en Egipto, y Akadosh Baruj Hu todo el tiempo menciona y vuelve a mencionar qué va a pasar el día de mañana cuando tus hijos van a preguntar y cómo hay que contestar. Esto se repite en nuestra parashá más que una vez, se repite también en otros parshiot, en distintos lugares en la Torá. Cuando la Torá está con el tema de Pesach, de Yetziat Mitzrayim, figura de repente también un versículo parecido a decir que qué va a pasar el día de mañana cuando tu hijo te va a preguntar y qué es, cómo se hace, y vas a contestarlo, y siempre trae una respuesta relacionada de la historia de Yetziat Mitzrayim. En nuestra parashá lo tenemos un par de veces. Eso es tan importante, como sabemos todos, porque de ahí viene todo el tema del Seder de Pesach. Cada Yehudí sabe que en el centro de la noche de Pesach, la noche más importante, en cierto modo, para un Yehudí en el año, la noche donde festejamos el día de nuestra libertad, el día que nos convertimos en un pueblo, el día de Yetziat Mitzrayim, la noche de Pesach, que todo Yehudim en todas partes del mundo se sienta alrededor de la mesa y lo festejan con los matzot, con la historia. Vemos que ahí un tema central en la ceremonia de Pesach es justamente los hijos preguntando el Manishtana. Hay una pregunta, hay una respuesta, y hay todo un diálogo, y el Seder de Pesach gira todo el tiempo alrededor de la pregunta y la respuesta del chico. ¿Por qué? Porque la Torah lo pone en el centro. Am Israel todavía están en Mitzrayim, y Akadosh Baruj Hu, Moshe Rabbeinu ya están pensando qué va a pasar el día de mañana, que nos van a preguntar. De acá aprendemos eso, el valor, la importancia, hasta qué punto el tema de la educación es tan central. Y eso es también la inteligencia de lo que fue los comienzos de nuestro pueblo. Akadosh Baruj Hu sabía que si queremos asegurar la eternidad de nuestro pueblo, hay que hablar desde el primer día sobre el tema de la educación. Lamentablemente nosotros vimos en la historia distintos pueblos, distintos grupos, distintas comunidades que se juntaron y se fortalecieron y crecieron y armaron, pero no pensaron en el futuro, pensaron en el momento. Pensaron en ellos, pensaron en su vida, en su confort o en su éxito, y salieron para adelante y lograron construir cosas muy grandes. Pero poco tiempo después, una generación, 2, 3, desapareció todo. No hubo continuación porque no pusieron la énfasis desde el primer día pensando en el futuro. Y esto es lo que vemos en la parashá de esta semana. La importancia de la educación, la importancia de dedicar tiempo, energía, fuerza y todo lo que se necesita en la próxima generación. Ahora, en la parashá de la semana, como hablamos de Rashi, vamos a ver un Rashi maravilloso, que Rashi dice sobre el pasuk, que al final de la parashá, cuando dice ahí que va a llegar el momento que tu hijo te va a preguntar mañana, ¿qué es esto? ¿Por qué lo hacemos? Etcétera. Y ahí lo vas a contestar, que fuimos en Egipto y Hashem nos liberó, etcétera, etcétera. Y por eso hacemos todo esto. Rashi cita las palabras que te va a preguntar tu hijo mañana.
Y Rashi dice que la palabra mañana tiene dos significados en la Torah, en hebreo. Y Rashi dice, hay mañana que es ahora y hay mañana que es en un tiempo más tarde. ¿Qué quiere decir Rashi en palabras simples? Que la palabra mañana tiene su traducción literal. Mañana, hoy estamos en domingo, mañana es lunes. Hoy estamos en martes, mañana es miércoles. Mañana, que es mañana literal. Como Rashi dice, Yesh Mahar Shehu Achshav. Hay un Mahar, un mañana que es ahora. Ahora significa seguida, ahora, el día de mañana que está viniendo después del hoy. Pero a veces también la palabra mañana significa ahora no, más tarde, que puede ser la Harzman después de un tiempo más largo. Bueno, en Argentina sabemos que la palabra mañana es una palabra que tiene muchos significados. Pero dicho eso, Rashi dice que mañana tiene dos interpretaciones. Puede ser mañana seguida, Achshav, y puede ser mañana, Rahazman, para decir no mañana literal, en un tiempo. Rashi dice, como por ejemplo, acá, en el versículo, cuando habla del niño preguntando, no se refiere mañana literal, se refiere el mañana en términos más de largo plazo, otra época. Y Rashi dice, encontramos también parecido a eso en la historia de Bnei Gad y Bnei Reuven. El tribu Gad y Reuven, sabemos que ellos eligieron vivir afuera de Israel, en Eber HaYarden. Ellos eligieron el Golán, distintos lugares afuera de la tierra de Israel, que ellos querían vivir ahí. Pero ellos se comprometieron de 14 años ir con toda la entrega para luchar la guerra, como pioneros en la guerra de conquistar la tierra de Israel. Y recién después de eso volvieron a su lugar. Y ahí se encontraron con sus mujeres y sus familias. 14 años estaban luchando la guerra en Israel y después volvieron. Cuando volvieron a sus ciudades, afuera de Israel, Eber HaYarden, dice el Tanaj y Yoshua que construyeron un altar, un Mizbeach. Ahí, en la zona de donde ellos vivían. Todos se asustaron, ¿qué está pasando? ¿Quieren hacer idolatría? No, Haz Shalom. Explicaron que su objetivo fue que ellos tienen miedo, que ahora está todo bien, pero el día de mañana nuestros hijos que viven acá lejos de la tierra de Israel van a pensar que no son parte de nuestros hermanos, que no pertenecemos al pueblo, y eso va a hacer que se van a asimilar, alejar, haciendo ese altar, ese Mizbeach, que es parecido al Mizbeach que está en Israel. Eso lo va a conectar con sus hermanos, van a saber que son una familia y lo va a mantener firme, fuerte en su judaísmo. Hermosa historia. Rashi trae ese pasuk para decir que ahí ves también que el Mahar es un tiempo más tarde. Este Rashi maravilloso, pero tenemos que entender Rashi, ¿por qué Rashi empieza a decir hay una mañana que es hoy? ¿Para qué lo tiene que decir? Aparentemente está de más. Obvio. Todos sabemos que la palabra mañana en su traducción literal significa la mañana seguida, la mañana literal. Rashi no tendría que decir nada, no hace falta que le diga. Rashi podría decir directamente que a veces la palabra mañana no es literal, sin decir todo esto. Y también porque tiene que traer la historia de Bnei Gad y Bnei Reuven para mostrarnos que eso significa, se entiende del pasuk mismo. Se entiende literalmente que el pasuk acá, cuando dice que mañana tu hijo te va a preguntar, no se trata mañana porque están todos ahí presentes. Entonces seguro que se trata de un mañana más tarde. ¿Cuál es el tema que Rashi está tratando de enseñarnos acá? Entonces el Rebbe en un Fabrengen explicó acá este Rashi, que esto no es solamente una explicación de un Rashi, sino si van a tener una gotita de paciencia, vamos a ver cómo ese Rashi es un Rashi revolucionario para nuestra generación. En un Fabrengen del Rebbe de Yud Shvat, Shabbat, Parashat Bo, del año Tafshin Lamet, 5730, 1970. Fue un Yud Shvat muy histórico,
Es importante saber la época para entender por qué el Rebbe habló de ese tema. Era Yud Shvat Tafshin Lamed, 20 años del fallecimiento del Rebbe anterior. Ese Farbrengen Yud Shvat se considera uno de los Yud Shvats más potentes en la historia de Chabad. 20 años después del fallecimiento del Rebbe anterior. Ahí es donde el Rebbe pidió que terminan de escribir el Sefer Torah de Mashiach. Fue en Achnasat Sefer Torah, Erev Yud Shvat, Erev Shabbat. Y todo el mundo vinieron al Rebbe. Hubo uno de los momentos más potentes de Chabad, donde el Rebbe hablaba del tema de que pasaron 20 años y el significado que eso implica, etc. Y en ese Shabbat, que cayó Yud Shvat en Shabbat, el Rebbe habló sobre este Rashi. Entonces primero Pshat en Rashi y de ahí vamos a pasar a entender el tema espiritual de que estamos hablando. Entonces dijo el Rebbe lo siguiente: acá Rashi no viene a decir justamente la palabra literal, que mañana significa mañana, día siguiente, y hay una mañana que significa un par de días más. No es eso lo que Rashi está diciendo. Rashi está diciendo algo mucho más profundo, y es algo que también se entiende cuando uno lo lee en el Rashi, se entiende también de los Psukim. Anticipando una pregunta muy simple, que aparentemente, ¿por qué la Torah igual tiene que decir todo eso? Aparentemente está todo de más. ¿Por qué la Torah tiene que decir que va a pasar, que el día de mañana tu hijo te va a preguntar y vos le vas a contestar tal y tal? ¿Por qué tiene que decir todo esto? Si la Torah quiere decirnos una enseñanza, que lo diga. Y si la Torah quiere decir el tema de educación, también que lo diga. Pero ¿cuál es la idea que la Torah dice? Que si el día de mañana tu hijo te va a preguntar. Y verdad, ¿para qué tiene que utilizar la palabra el día de mañana? Nosotros vemos que esa misma idea ya está escrito un par de versículos antes. Ya hace un par de psukim antes. También dice algo parecido. Y ahí no dice la palabra mañana. Dice Stam. Vas a entrar a la tierra y tu hijo te va a preguntar y le vas a explicar. ¿Qué pasó que acá de repente la Torah agrega la palabra mañana? ¿Para qué lo dice con ese énfasis? Que mañana tu hijo va a preguntar. Y entonces acá vino Rebbe con la revolución. Rashi viene a decirnos que hay dos maneras de preguntas y respuestas que son de totalmente distintas épocas. La palabra mañana, también según la primera explicación, que mañana significa ahora, no se refiere literalmente a ahora, mañana, como dijimos, estoy en lunes y hablo de martes, porque el día de martes el hijo no va a preguntar. Si está presente, él vive, a los chicos que estaban en ese momento mismo, vivían con el Padre, vieron los milagros, no tenían dudas, no tenían preguntas, estaba todo presente y claro. Pero también en el día de mañana puede existir dos clases. Eso es lo que Rashi dice. Puede existir que sea mañana, no solamente mañana en días, puede ser mañana años después, pero todavía están en la misma atmósfera. Están todavía en general en una época parecida. Eso es lo que Rashi dice, Yesh Mahar Shu Achshav. Achshav, Rashi no se refiere a ahora, presente, mamash, horas. Achshav significa en una etapa parecida, una etapa que está relacionada. Una época cuando la gente todavía se acuerdan, lo vivían, estaban, o por lo menos está cerca, lo tiene presente. Esto es Achshav. Después hay otro mañana que es tan lejana, que es como la persona está totalmente desconectada, que ya no ve la relación con antes. Otra época, otra generación. Y eso es lo que Rashi dice. La palabra mahar puede significar dos cosas. Significar mahar, muchos años después, pero es achshav, todavía sigue en la misma línea, la misma atmósfera. Es un niño que todavía entiende de qué habla el papá, entiende de dónde viene, sabe de qué se trata, nada más. Le falta información, es un chico.
Es un niño, ese es el papá, ese es un niño. Y el niño, obvio, necesita al padre que le explica cosas siempre. Esto es una clase. Y a otra clase es cuando se trata de que pasó tanto tiempo que ya hay una desconexión tan profundo emocional, tan profundo intelectual, donde ya no hablamos el mismo idioma. Ya no nos cruzamos ideas. Hay un gap, como se dice, de generaciones donde no nos habla el mismo idioma, ya no se entiende uno al otro. Esto es el mahar que estamos hablando acá. Y eso es la diferencia entre los psukim antes de la parashá y nuestro psukim al final de la parashá. En la parte antes de la parashá habla del común. Y por eso ahí la Torah no tiene que enfatizar que va a ser mañana. Porque habla en general. Seguro que va a haber siempre niños que van a tener preguntas, van a querer entender, van a querer los detalles. Son chicos, necesitan a los padres y la Torah te dice, vos como papá tenés un rol de contestar a tu hijo y tenerle paciencia, explicarle cosas. Eso es normal. Después viene la Torah al final de la parashá y dice, no, que sepas que va a llegar un mahar, lahar zman. Un lahar zman desconectado, muy lejos, donde los hijos ya no van a entender el idioma de los padres, donde los hijos ya no van a saber cómo se habla, qué es lo que los padres nos están hablando. Ya perdimos toda la conexión emocional con todo esto. Ya no hablamos el mismo idioma, no entendemos uno al otro. ¿De qué nos está hablando? Y ahí donde tenés que prepararte para saber cómo explicarle las cosas en su idioma, en su manera, de la manera particular como ellos lo tienen que entender. Y por eso Rashi sobre eso trae la historia de Bnei Gad y Bnei Reuben. Porque justamente Bnei Gad y Bnei Reuben tenían esa preocupación, esa inquietud. Como ellos eligieron, por todos los motivos que no vamos a entrar ahora, que ellos querían vivir en otro país, en otra zona, fuera de Israel, que es muy lejos de la atmósfera donde los judíos viven dentro de Israel. Entonces ellos estaban preocupados. Ahora que ellos volvieron después de 14 años de lo que no estaban en casa, porque lucharon la guerra para Israel, los chicos van a saber de qué se trata y estos chicos viven con ellos y conocen el tema. Y eso está tranquilo. Pero Bnei Gad y Reuben estaban preocupados que va a llegar un momento que por las circunstancias como vive la familia de Gad y Reuben en otra zona, lejos de Israel, apartados, y cuando venía la generación que ya no conocen al Mesirut Nefesh de los padres que estaban como pioneros en la guerra, y se van a estar tan desconectados que ya no van a saber qué tenemos nosotros con los judíos en Israel. Y por eso necesitamos buscar hacer algo concreto que va a mostrar, se trata de nuestro pueblo, somos parte del mismo pueblo. Mira el Mizbeach y eso te va a hacer recordar a quién perteneces. Y esto es justamente lo que Rashi nos está diciendo el mahar, en los que la Torah nos está preparando, que hay 2 clases de mañana. Hay un mañana que es un mañana que es hijos que siguen los caminos de los padres, están en el tema, saben que es Pesach, saben que es Yetziat Mitzrayim, saben en general, le falta información, le falta detalles, le falta entender. Ahí dice la Torah, el padre tiene que ocuparse al hijo que sepa todo esto. Esto es lo normal, estos son los primeros psukim que dice sin decir la palabra mañana. Pero después viene la Torah y te dice que sepas que va a llegar una época que de tanto distancia de toda esta época que se van a olvidar, no van a saber de qué se trata todo eso. Y ellos ya no entienden tu idioma, ellos ya no se emocionan de tus emociones, ya no captan de lo que estás, vos no te desconectes. Baja su nivel, investite en lo que ellos hablan, baja su idioma, trata de hablarles de su forma, de explicarles de su manera que entiendan que es Yehudí, que es Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, Pesach, y todo lo que tiene que saber el Yehudí para que vuelva a tener su orgullo y su relación con Am Israel, con Hashem y con la Torah. Dicho eso es justamente el día de Yud Shvat. Es lo que el Rebbe quiso transmitir en ese Fabrengen en 20 años. El Rebbe lo hablaba con mucho fervor.
diciendo, pasaron 20 años y a veces de tantos años que pasa, una persona puede olvidarse no solamente de detalles, es otra generación. Hay una generación que vivía, si lo hablamos en términos generales, que el Rebbe se refería en esa época, la generación que todavía conoció a los Yehudim en Europa, la generación antes de la Shoah, era una época. Después vinieron los abuelos, los padres, los sobrevivientes y armaron una vida en Estados Unidos, en otros países del mundo, en Argentina, en distintos países. Todavía existe la conexión entre las generaciones y se entiende de qué se trata, sabe de qué se trata, lo puedes hablar y explicar, necesitas saber detalles. Pero con los años, pasaron tanto tiempo y de repente hay una generación nueva que creció, que ya no entiende de qué estás hablando. Nació en otra realidad, en otra atmósfera, en otra época, y las cosas que vos te emocionan, ellos no entienden. Necesitamos pensar en ellos. Viene la Torah, educación, es justamente eso. Mirar en los ojos de tu alumno, discípulo, hijo, hija, darte cuenta qué es lo que ella necesita. Darte cuenta cuál es su idioma, bajar al nivel y investirse en ellos, a pesar que es Mahar, es Lahar Zman, es otro idioma, otra clase, poder investirse en ellos y encontrar la chispa, cómo atraerlos, cómo acercarlos, cómo hacerlos volver a casa. Y eso es justamente en un Fabreñan, que el Rebbe habló, Yud Shvat, hace 60 años, el Rebbe habló sobre este tema también, con un mashal del Baal Shem Tov maravillosa. Tiene que ver con todo esto. Y en el Batil Legani de este año, que se va a estudiar en todos los lados, de 5726, Tafshin Chovov, maravilloso, que el Rebbe trae una historia del Baal Shem Tov. Que el Baal Shem Tov dice que, ¿por qué la Torah está escrita en forma de historia? Maíces, historias. Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, esto, el otro vino. La Torah fue escrita de una manera muy simple, como contando historias, contando anécdotas. Dice el Baal Shem Tov que se entiende con un ejemplo de un padre que tenía un hijo único, un rey. El rey que tenía un hijo, un príncipe, que le dio todo, vivió cerca al padre y era el placer más grande del hijo tener al padre, el padre tener el hijo uno al lado del otro. Y a veces llegó el momento donde el padre quiso tener el verdadero placer, despertar en el hijo su verdadera profundidad, y entonces el padre lo mandó a su hijo lejos, a otro país, para que aprenda a vivir solo y crecer, y de ahí va a llegar a un nivel más profundo de desarrollar sus talentos y volver al padre con más profundidad. El hijo se perdió. El hijo se asimiló, el hijo se alejó, perdió el idioma, perdió todo. No quiso volver a casa. Cuando el padre lo quiso llamar, no le importaba. No quiero saber del padre, no me interesa. Hasta que el padre fue y mandó un ministro inteligente, que ese ministro se puso las ropas simples del príncipe, que estaba vestido en ese lugar donde estaba, y empezó a hablar el idioma que hablaba el príncipe estando en ese otro lugar donde estaba, y se acercó a él, se hizo amigo de él, y de ahí pudo agarrarlo y convencerlo para que vuelva a la casa del padre del rey. Dice el Baal Shem Tov, esto es también como la Torah fue escrito en nivel de historias y parábolas y ejemplos y cosas simples, que el Yehudí puede a través de eso llegar a acabar y entender a dónde pertenece y volver a casa. Y eso es justamente tema de educación, como el Rebbe nos enseñó en nuestras generaciones, que vos tenés que acercarte a cada Yehudí. A veces encontramos Yehudim que saben, que tienen el idioma, tienen la ropa, saben de qué se trata, le falta información, hay que enseñarlos. Pero a veces en nuestra generación lamentablemente nos encontramos con tanta ignorancia, con tanta desconexión, con tanta asimilación, donde nuestros hermanos Yehudim que están en el diáspora en distintas partes del mundo, que ya no saben de qué se trata el judaísmo, se olvidaron del idioma. Y ahí es donde es nuestro deber acercarnos y hablarlos en su manera, investirnos en su idioma, acercarlos a Torah y los mitzvot, ser ejemplo de educación
Y eso justamente es la bondad de nuestra época, que tenemos que dedicar de nuestro tiempo y esfuerzo para educar y enseñar y transmitir y vestirnos en la ropa necesaria para llegar al niño perdido, a traerlo de vuelta a su padre el rey, que eso va a despertar un placer enorme, a prepararnos para la llegada de Mashiach Tzidkeinu, que pronto con la llegada de Mashiach vamos a tener todo el ejército, Tzivot Hashem, Am Israel, todos juntos en la Geulah Shlema, Be'merav Yameinu Amén.